Nuestro Dios es increíble, es tremendo, ¿eh? La verdad que más allá de que uno pueda conocer algún que otro dato de estos que recién veíamos en el episodio del derribador, no dejamos de asombrarnos. Y más cuando encontramos todas esas verdades en la palabra de Dios. Gracias, gracias derribador. Bueno, gracias al equipo de adoración. Hoy no los tenemos aquí con nosotros, pero ellos siempre nos dejan material para que no nos falten estos tiempos de alabanza y de adoración. Gracias a todos aquellos que de alguna u otra manera han participado en la formación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, ¿sí? Gracias, la verdad, estamos tan agradecidos y nos sentimos muy privilegiados, porque en un año tan pero tan raro, donde aún sin poder estar en contacto físico, pudimos llevar adelante todo esto. Obviamente, el Espíritu Santo estuvo siempre ahí presente, ¿no? Y en estos últimos días, para aquellos que vienen siguiendo todas las transmisiones, comenzamos una nueva especie de miniserie, ¿sí? Una miniserie basada en una pregunta, y la pregunta era: ¿y ahora que podemos salir, qué hacemos? ¿Sí? Y quizás ustedes estuvieron presentes el miércoles, y entonces ahí hablamos acerca de esto, y hoy quiero compartir algo que surge un poco de una charla que estábamos teniendo entre algunos pastores, y uno de ellos, el pastor Cataño, a quienes ustedes conocen, dijo: esta será la época de mayor crecimiento de la iglesia. Por supuesto que los que estábamos ahí conversando asentimos con esa idea, todos tenemos esa sensación espiritual, obviamente, casi una certeza de parte de Dios, ¿sí? Pero me puse a pensar si nosotros como Congregación El Camino estamos listos para experimentar esa realidad, vivenciar esa frase, ¿sí? Y la verdad que entiendo que por muchas cosas que inclusive vimos en esta misma transmisión, creo que la iglesia puede llegar a estar lista para ese gran avivamiento, ¿no? Para ese gran crecimiento, para esa multiplicación. De hecho, este año en porcentaje quizás hemos crecido más que otros años, aún con las condiciones que estuvimos en medio de la pandemia. Pero también tenemos que reconocer que algunas cosas todavía nos están faltando. En algunas todavía estamos fallando. Y hoy quiero que pensemos acerca de ese ADN multiplicador que Dios puso en nosotros cuando nos creó. Si vamos a ser parte de ese mover de Dios en este tiempo, mover que, como decía este pastor y como muchos sentimos, va a ser el tiempo en el cual la iglesia más va a crecer y desarrollarse, entonces necesitamos tener en cuenta algunas cosas que ya están establecidas, ya están escritas y ya están inclusive puestas dentro nuestro, pero necesitamos activarlas. Es seguramente innegable que una característica de la iglesia es su ADN multiplicador, ¿sí? Innegable. Tenemos esa característica. Cuando Dios creó al hombre, le dijo a Adán y a Eva: sean fructíferos y multiplíquense. Así que desde nuestro mismísimo origen, desde nuestra creación, ya fue instalado esto, ¿no? De que debíamos multiplicarnos. O mejor dicho, más que deber multiplicarnos, en realidad lo que Dios puso en nosotros es la característica para hacerlo, ¿sí? Así que naturalmente deberíamos multiplicarnos y crecer. Cuando Dios le habla a Abraham, unos cuantos años después, le dice en Génesis capítulo 22, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Aquí estamos ya en otra situación distinta, porque cuando Dios le habló de multiplicación a Adán y a Eva,
Les estaba hablando en un ámbito sin pecado. Ahora está hablando con Abraham en un ámbito donde el pecado ya está. Pero la palabra vuelve a aparecer con esta característica, que Dios mismo se encarga de impulsar la multiplicación, ¿sí? Dios mismo se encarga de habilitar, de activar la multiplicación en nosotros. Años después, Dios vuelve a hablar, ahora con el profeta Jeremías, y en medio de la cautividad que el pueblo de Dios estaba sufriendo, y le habla justamente acerca de la salida de la cautividad, y le revela lo siguiente, le dice, surgirán de ellos, del pueblo de Dios, cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré, dice el Señor, su descendencia y no disminuirá, los honraré y no serán menospreciados. Así que Dios siempre tuvo la idea de la multiplicación, aún antes de crearnos. Por eso el día de nuestra creación soltó esas palabras y activó en nosotros la capacidad de multiplicarnos. Ahora, por otro lado, cuando en Deuteronomio capítulo 28 se habla de la bendición y la maldición, quizá ustedes recuerden ese capítulo, es un capítulo muy conocido, Dios revela que una característica de estar bajo la maldición es no multiplicarse, ¿sí? Así que bendición está asociada a multiplicación, mientras que maldición está asociado a lo contrario, a la falta de multiplicación. Dios le dice en ese capítulo, y tú, que como pueblo fuiste tan numeroso como las estrellas del cielo, quedarás reducido a unos cuantos por no haber obedecido al Señor tu Dios. Así como al Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Terrible estas palabras. Serás arrancado de raíz de la misma tierra que ahora vas a poseer. Así que, evidentemente, Dios espera que nos multipliquemos, ¿sí? Pero esa multiplicación viene asociada a una vida de obediencia. Es decir, tenemos que multiplicarnos, pero no podemos hacerlo a menos que seamos obedientes a su palabra. Si somos obedientes a su palabra, la multiplicación llega. Ahora, me muevo hacia el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento vemos que el código se mantiene, ¿sí? El principio de Dios se mantiene y aún se intensifica, porque aunque la iglesia primitiva estaba bajo gobiernos opresores, como Roma, por ejemplo, la iglesia se seguía multiplicando. Lo vemos en Hechos 12, versículo 24, uno de los tantos ejemplos, dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En Hechos 6 se habla de la multiplicación de los discípulos por todas partes. Dice que el número de los discípulos se multiplicaba constantemente, ¿sí? Y bueno, los apóstoles solían, como dice la palabra, convocar a la multitud de los discípulos. Es decir, la multiplicación era un ejercicio, un ritmo, una dinámica que en aquella iglesia, la primitiva, la primera iglesia, se daba constantemente. Y ese principio multiplicador funcionaba tanto en medio de la persecución como también en tiempos de paz. Ustedes pueden repasar inclusive algunos mensajes que ya predicamos allí en el libro de Hechos y lo van a poder ver. El tema es que esa multiplicación que Dios quiere y espera de nosotros tiene un propósito, ¿sí? Y de eso quiero hablarles específicamente en los próximos minutitos. Tiene un propósito. Ya sabemos que la multiplicación del pueblo de Dios trae gloria al nombre del Señor, trae gloria para Dios y extiende su reino, obviamente, ¿no? Eso es lo que hace la multiplicación y es lo que todos anhelamos que suceda y poder verlo todavía en estos tiempos, cómo se extiende el reino de Dios a causa de la multiplicación de su pueblo. Pero además hay algunas cuantas razones, otras razones, que les quiero mencionar ahora. En primer lugar, la multiplicación que viene de Dios es sanadora, expansiva y destruye las estrategias del mal. En Éxodo capítulo 23 leemos que Dios habla con Moisés, con los líderes del pueblo de aquel tiempo, hablándoles acerca de esa tierra prometida que iban a poseer, que en realidad la terminaron poseyendo 40 años después. Pero Dios le habló a ellos y les dijo esto: no los expulsaré, a tus enemigos, no los expulsaré de tu presencia en un año,
para que no quede la tierra desierta, ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Poco a poco, dice Dios, los echaré de tu presencia, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Así que la multiplicación para ellos era fundamental, porque la multiplicación haría que los enemigos terminen de ser expulsados por el Señor, ¿sí? Los cuales, como dice el texto, no podían ser expulsados en ese momento porque las fieras del campo terminarían con el pueblo de Israel. La multiplicación era esencial para ellos, ¿sí? Y obviamente traería esa salud para toda la tierra a medida que ellos iban creciendo. Una multiplicación paso a paso, ¿no? Una multiplicación que de a poco iba tomando territorios. Y creo que de eso se trata. No se trata de una multiplicación explosiva. No hay nada en la creación que se multiplique explosivamente. Todo lo que de alguna manera se multiplica en la creación que Dios hizo es paulatinamente, es un proceso, es un paso a paso. Y así tiene que pasar con la iglesia, pero no tiene que detenerse. Una multiplicación que sacude principados que operan en los distintos territorios, ¿sí? Recuerden que el miércoles pasado, leyendo Lucas 10, recordábamos esa historia de cómo el enemigo, cómo el diablo caía del cielo delante de los discípulos de Jesús a causa de que ellos predicaban el Evangelio, ¿sí? Y por lo tanto multiplicaban los discípulos y por lo tanto extendían el reino de Dios. Eso es lo que hace la multiplicación, sacude los territorios infernales, sacude el infierno. Es decir, ¿qué es lo mejor que nos pueda pasar para poder de una vez por todas terminar con el embate del enemigo? Multiplicarnos. Nuestra genética divina entonces es multiplicarnos para poseer, multiplicarnos para derribar las obras de las tinieblas. Aún el libro de Apocalipsis muestra a la iglesia de Jesucristo multiplicada en las naciones celebrando el señorío de Cristo. Es decir, anuncia algo que va a suceder, que todavía no sucedió, ¿sí? Pero ya habla de la multiplicación. Capítulo 7 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. La segunda razón por la cual nos multiplicamos, es para ser antorchas de fuego que alumbran a un mundo de oscuridad. Dice Isaías capítulo 9, versículo 2, que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, una luz grande. Luz resplandeció sobre los que moraban en tierra de sombra de muerte. Una luz que es provocada cuando hay multiplicación. Si somos poquitos, esa gran luz no se ve. Recuerden lo que Jesús dijo a sus discípulos y por lo tanto a nosotros, que nosotros somos la luz del mundo. Vos sos la luz del mundo. El que está sentado al lado tuyo es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y cuando nosotros nos multiplicamos, la luz obviamente que se expande. ¿Se acuerdan de la historia de Sodoma y Gomorra? Les suenan esos nombres seguramente porque aún quien no leyó la Biblia seguro que escuchó esa historia, ¿no? Sabemos que son dos ciudades que fueron destruidas por Dios, destruidas a causa de su tremendísima maldad. Era increíble la perversión y la corrupción que había en esas dos ciudades, ¿sí? Pero en realidad, ¿por qué las termina destruyendo Dios? Porque un hijo de él, llamado Lot, no fue capaz de predicarle ni a 10 personas. Ni a 10 personas. Ustedes recuerdan la historia, pueden después repasarla, Génesis capítulo 18. Dios habla con Abraham, le anticipa que va a destruir Sodoma y Gomorra y ahí vivía su sobrino Lot. Entonces Abraham empezó a interceder y le dijo, Señor, ¿la vas a destruir igual si encuentras ahí 50 justos? Bueno, no, dice Dios, si encuentro 50 no la destruyo. Abraham sabía que no había 50, así que dice, ¿y si encuentras 40 la vas a destruir? No, si encuentro 40 no. ¿Y si encuentras 30? No, si encuentro 30 no. Y así siguen hasta que llegan a 10. Abraham le dice, pero Señor, ¿vas a destruir a Sodoma y Gomorra si encuentras 10 justos ahí? Y Dios le dice, no voy a destruir las ciudades si encuentro 10. Pero después las termina destruyendo. ¿Por qué las destruye entonces? Porque no encontró ni 10. Es decir, Lot no le predicó ni a 10.
Y eso causó la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Es decir, que lo que destruye, escuchen esto bien, porque nosotros hablamos tanto de la destrucción de los pueblos, de la cultura, de la nación, de lo que sea, y le adjudicamos a esa destrucción, no sé, que la destrucción viene de la corrupción, de la mentira, del engaño, de la perversión, pero lo que realmente destruye a las ciudades es la falta de pasión, es la falta de misericordia, de compasión, de aquellos que debieran ser luz para la sociedad y no lo son. Lot debía serlo y no lo fue. Y eso le causó la destrucción a Sodoma y a Gomorra. El apóstol Pablo entendía muy bien esto. Por eso es que en un momento, escribiéndole a los Corintios, él dijo, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Porque él sabía que él, junto con la ciudad donde vivía, serían destruidos si él no predicaba el Evangelio. Cuando era adolescente, me impactó muy fuerte un ejemplo tremendamente sencillo. Muy sencillo. Pero, como les digo, me impactó porque me mostraron un fósforo encendido, ¿sí? No se asusten que no voy a quemar nada, quédense tranquilos, ¿sí? Me mostraron un fósforo encendido y me dijeron que era un fósforo que me representaba a mí o a uno de nosotros. Pero después me mostraron un montón de fósforos encendidos. Esto no funcionó de la primera, pero siempre funciona de segunda, quédense tranquilos. Y obviamente el resultado es totalmente diferente. Esto está sucediendo en vivo, les aseguro. Por eso casi me quemo los dedos. Pero les quedó claro, ¿no? Les debe haber quedado claro, como me quedó claro a mí cuando me lo mostraron. ¿Sí? La multiplicación hace que la luz se expanda, que sea tremendamente grande. Entonces, cuando vos, que sos luz, y yo, que soy luz, nos unimos y nos proponemos predicar el Evangelio, ¿sí? Lo que sucede es obviamente mucho más grande que lo que acabas de ver con este montón de fósforos atados. La multiplicación funciona como una antorcha increíblemente grande que ilumina las ciudades. Tenemos que multiplicarnos por eso. En tercer lugar, nuestra genética multiplicadora nos hace avanzar una milla más. Una milla más. Recuerde que Jesús nos enseñó a ir una milla más de lo que la ley indica, algo muy contextual para ellos, pero que nos sirve a nosotros también en este tiempo. Una milla extra es la que tuvo que hacer el siervo de aquel amo, del cual se cuenta en Lucas capítulo 14, a quien el amo le dijo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Quizá les hable de eso en los próximos días, pero les adelanto o les recuerdo la historia. Ese señor, ese amo, había organizado una fiesta y había invitado a algunas personas, pero esas personas una a una fueron encontrando excusas para no estar. El amo se enojó y mandó al siervo a que llene su casa con los que encontrara por ahí, ¿sí? Y lo mandó 2 veces a hacer eso, hasta que su casa se llenó, hasta que la fiesta se pudo hacer. La multiplicación hace eso, nos hace avanzar una milla más. Los que tienen genética, los que tenemos genética multiplicadora, hacemos lo que sea necesario para que la casa de nuestro Señor se llene. Y hago esta pausa a propósito, para ver si te ubicas dentro de aquellos que, teniendo ADN multiplicador, genética multiplicadora, hiciste todo el esfuerzo necesario para que la casa del Señor se llene. Una milla extra es lo que dice la Biblia de Pablo cuando informa que, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y siguió predicando. Eso es una milla extra. La multiplicación nos da la posibilidad de hacer la milla extra.
Fíjense en este texto, Pablo estaba ahí como muerto, pero vinieron los hermanos, lo rodearon y él empezó a ver que el evangelio funciona, que todos esos ya se habían entregado a Cristo. Ellos veían, él veía en esos discípulos el efecto de la multiplicación, eso le dio ánimo, se levantó y golpeado y apedreado como estaba, siguió predicando. Cuarto y último, la genética multiplicadora que poseemos blinda nuestra mente del extravío. Déjame que te explique esto porque esto fue muy importante para mi propia vida. Efesios capítulo 6, versículo 17, dice, y tomen el yelmo de la salvación. ¿Saben lo que es un yelmo? Quizás algunos de ustedes no sepan lo que es el yelmo, pero el yelmo era parte de una armadura antigua que cubría la cabeza, la frente y aún parte del rostro. Eso es el yelmo, un casco, ¿sí? Y Pablo a los efesios le manda cubrirse con el yelmo de la salvación. ¿Qué significa eso? Que la mejor manera que tenés de proteger tus pensamientos es dedicarlos en cómo hacer crecer el evangelio. Es dedicar esos tiempos de ocio quizá, o probablemente de tormento en tu mente, a pensar pensamientos de crecimiento, pensamientos de multiplicación. ¿Por qué les dije que esto fue importante para mí? Porque a mí también, como a cualquiera de ustedes, me ha pasado de tener pensamientos que se quieren instalar ahí, que definitivamente no vienen del reino de Dios. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hice? ¿Y qué te sugiero que hagas? Que instales en tu mente pensamientos de multiplicación. Que empieces a pensar estrategias de predicación, ¿sí? Que te veas a vos, a tu familia, a tu grupo de crecimiento, a tu congregación, expandirse por toda la ciudad y llenar la tierra con el Evangelio de Jesús. Por eso es que pensar pensamientos de salvación blinda nuestra mente y no permite que los pensamientos que el diablo quiere meter se instalen ahí. Cuando el diablo encuentra que tu mente está trabajando, que está trabajando en multiplicación, que está trabajando en estrategias de evangelismo, él se tiene que ir, no encuentra por dónde entrar. Si estás luchando con pensamientos de perversión, de corrupción, mentirosos o de enojos, de rencor, hace esto. Empezá a pensar cómo predicar más el evangelio. Y vas a ver que los otros pensamientos poco a poco van desapareciendo hasta que definitivamente un día decís, no están más. Los cristianos con mentes extraviadas viven en contra de su naturaleza multiplicadora, en contra de esa naturaleza de sembradores que debiéramos manifestar. Porque la tenemos, porque Dios la puso en nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero el enemigo se aprovecha de aquellos que no hacen uso de su ADN multiplicador. Recuerden que el enemigo busca hacer guerra contra tu multiplicación. Él siempre va a ir en contra de tu multiplicación. A él no le gusta que te multipliques, a él no le gusta que la iglesia se multiplique. Entonces, ¿qué hace? Según Deuteronomio 28, coloca langostas en nuestros caminos. Él dice la palabra, sembrarás abundante semilla en el campo, pero cosecharás una miseria porque la langosta la devorará. ¿De dónde viene esa langosta? Viene del infierno. Son los obstáculos que el diablo pone para que no puedas predicar, para que no puedas multiplicarte. ¿Y cuáles son esas langostas? Porque nosotros a veces pensamos que los obstáculos a la predicación vienen de afuera. El gobierno, mis vecinos, no sé, qué sé yo, mi familia. A veces vemos a nuestra familia como los que se oponen a que prediquemos. Y la verdad es que no es así. Ni el gobierno, ni la pandemia, ni los vecinos, ni la familia, ni nadie puede impedirnos que prediquemos, excepto lo que sucede dentro nuestro. Esas son las langostas. La Biblia habla de pecados ocultos, por ejemplo. Es un tipo de langosta. Proverbios capítulo 28 dice que el que encubre sus pecados no prospera, o sea, no se multiplica. La ausencia de la vida del Espíritu. Segunda de Timoteo capítulo 2, pueden leer eso acerca de que para poder participar de los frutos de la multiplicación hay que trabajar primero. Si no tengo vida espiritual, entonces nunca me multiplicaré.
paradigmas religiosos. Esto es una de las cosas que más se opone a la multiplicación. Casi le pasa al apóstol Pedro, Hechos capítulo 10, ¿se acuerdan que predicamos sobre eso? Él tenía una estructura religiosa en su mente y Dios lo puso frente a la puerta de la multiplicación y casi pierde la entrada. Dios le habló y le dijo que vaya a predicar a los gentiles y él se rehusó por estructuras religiosas. Por supuesto, Dios lo convenció y terminó yendo y comienza la multiplicación más allá de los judíos. La incredulidad, como dice Hebreos capítulo 3, dice allí, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad, hablando del pueblo de Israel, ¿no es cierto? No pudieron seguir adelante con su multiplicación, se murieron, se secaron en el desierto por ser incrédulos. Revisad tu corazón, no sea cosa que haya algo de incredulidad ahí. Como siempre decimos, los incrédulos también van a la iglesia. No sea cosa que vos seas uno de esos. Yo creería que no, quiero pensar que no. Pero necesitamos revisar nuestro corazón para ver si no hay ahí algún rasgo de incredulidad. La frustración es otra langosta que se opone a la multiplicación. Job capítulo 7, versículo 3, él está hablando y dice, pero en mi caso, ¿qué me ha tocado? Meses de sufrimiento y noches de miseria, dice él. Casi podría ser una de nuestras frases durante estos 9 meses de pandemia, ¿no? ¿Qué me tocó? Meses de sufrimiento y noches de miseria. Y ese pensamiento, ese concepto impide la multiplicación. El odio, la rencilla, Efesios capítulo 4, Pablo nos recomienda dejar atrás aquello, odio y rencilla, que pertenece a la vieja naturaleza. La pereza para la consolidación, Proverbios capítulo 20, dice que llega el invierno y el perezoso no siembra. Cuando llega el verano, no encuentra comida. Es decir, la pereza es totalmente contraria a la multiplicación. Necesitamos revisar quizás estos y otros tantos obstáculos que, como les dije recién, no están afuera, están adentro e impiden que se manifieste tu naturaleza, tu ADN, tu genética multiplicadora. Queridos, les dije al principio que estamos en medio de una miniserie, que tampoco importa tanto, pero el título es interesante. Ahora que nos empiezan a dejar salir, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Nos seguimos multiplicando, seguimos predicando. Y si podemos salir, predicaremos más. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Con qué usaremos ahora el tiempo que aprendimos a suprimir durante la pandemia? Pues lo usaremos predicando. ¿Con qué usaremos el tiempo que antes, no sé, quizás por alguna de estas razones de encierro, usamos para ver algún programa de televisión o muchos programas de televisión? Usémoslo predicando. Dejemos que se manifieste el ADN multiplicador que está dentro nuestro desde el momento en que Dios nos creó y activo desde el momento en que llegó el Espíritu Santo a nuestra vida. Hoy vamos a orar en contra de estas langostas que recién te mencionaba, que quieren comerse tu cosecha. Quizás no, yo estoy seguro que si sos cristiano, si sos hijo de Dios, si hay Espíritu Santo dentro tuyo, en algún momento te deberás haber sentido incómodo y probablemente mal y quizás muy mal por no ver multiplicación en tu vida. Por no decir que has predicado, por no poder decir que tenés discípulos. Quizás fue por estos obstáculos, por estas langostas. Vamos a orar por esas langostas ahora mismo. Pero antes de orar, necesitamos reconocer que Dios nos llamó para ganar millones de personas para Cristo. Tenés que reconocer ahí, yo ya lo hice mientras preparaba este mensaje, pero tenés que reconocer que Dios te convocó y te preparó y te equipó para ganar cientos de personas. Ese ADN ya está dentro tuyo. Permití que sea activado por completo ahora a través de la obra del Espíritu Santo. Tenés que asumir que una de las características de tu naturaleza en Cristo es la multiplicación. Por lo tanto, si no te estás multiplicando,
La naturaleza de Cristo no se está manifestando. Puedes usar el ejemplo que quieras. Quizá puedas usar un ejemplo que se me está ocurriendo ahora, ¿no? De cuando un hijo niega el apellido que lleva. Y vos como padre seguramente que te enojaría eso, ¿no? Te enojaría. ¿Cómo puede ser que un hijo niegue su concepción, su genética, su origen? Es lo que hacemos nosotros cuando no nos multiplicamos. Negamos ser hijos de Dios. Debemos multiplicarnos. Debes entender que Dios está mirando desde su trono cómo se manifiesta en vos el ADN multiplicador que Él puso dentro tuyo cuando te creó. Yo me imagino que no debe haber otra cosa que alegre más el corazón de Dios que vernos a nosotros multiplicándonos. Porque fue una de las primeras cosas que le dijo a Adán y a Eva, que debían multiplicarse. Y Dios nunca dijo nada para lo cual antes no haya provisto. Él proveyó de ADN multiplicador. Por eso es que Él está esperando que te manifiestes, que afloren esos rasgos de multiplicación, bien divinos, pero que ya están instalados en vos. Quiero que oremos ahora, quiero que oremos juntos en este momento. Como otras veces, va a aparecer allí en la pantalla la oración que hice yo. Déjame que te guíe en este tiempo. Déjame que te guíe en estos próximos 2 minutitos. Y oremos juntos, provocando que el ADN multiplicador empiece a manifestarse en nosotros. Iglesia del Camino, necesitamos multiplicarnos. Más todavía, no podemos conformarnos con lo que hicimos hasta ahora. Tranquilo, no estoy triste, no estoy desconsolado, no estoy ni siquiera enojado por lo que nos hemos multiplicado hasta ahora. Pero tenemos que hacerlo todavía más, porque Dios está esperando que lo hagamos. Dios está esperando ver que se activa en nosotros ese ADN y que empezamos a llenar el barrio donde está el edificio y los otros barrios y los barrios donde vivís y los barrios donde trabajás y la ciudad entera. Y aquellos que nos siguen por las redes, que no viven aquí en Neuquén, pero que han abrazado nuestra visión, ustedes también puedan multiplicarse allí, donde viven, donde residen, donde trabajan, donde estudian. Vamos a orar juntos en este momento. Cerrá tus ojos ahí donde estás y simplemente empezá a repetir conmigo esta oración. Padre eterno, Padre creador de todas las cosas y creador mío, hoy reconozco que pusiste ADN multiplicador en mí y también reconozco que estás esperando que me multiplique en discípulos que te representen dignamente. Por eso consagro mi ADN multiplicador, mi vida entera, a ti, para honrarte y alegrar tu corazón llevando hijos espirituales a tu presencia como fruto de mi amor y servicio. Jesús, te pido que me impartas de tu pasión por las almas, que su salvación sea prioritaria en mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a concentrarme en esa tarea. Someto mis pensamientos a tu control para que no divaguen en frivolidades, sino que mi mente se ocupe de generar ideas para alcanzar con tu evangelio a los que me rodean. Úsame, Señor, te amo y quiero agradarte en esto también. Amén. Antes de terminar, quiero que hagas un último ejercicio conmigo. Quiero que te imagines la tierra siendo llenada por la gloria de Dios. Quizá viste alguna vez un mapa, se usa mucho esto, ¿no? El mapa de una ciudad, de un país, a veces el mapa del mundo entero, y cómo determinada cosa empieza a avanzar y a correr por el mapa. Lo hemos visto por ahí por los meses de enero, febrero, un poco más preocupados en marzo, cuando nos mostraban el mapa
y el virus del COVID-19 avanzando y empezando a llenar todo el globo terráqueo. Lo viste, ¿no es cierto? Bueno, eso se hace con un software que va como pixelando, ¿no? O tomando píxeles de la imagen para mostrarte cómo avanza determinada cosa, en este caso un mal. Pero quiero que te imagines ahora el Evangelio de Jesucristo avanzando sobre todo el globo terráqueo. Quiero que te imagines como píxeles que se encienden, ¿sí? Se enciende tu píxel, se enciende el píxel del que tenés al lado, se enciende el mío, se enciende el que está conmigo aquí en este edificio, y el del otro hermano, y el del que escribió en el chat, y el del grupo de crecimiento, y esos píxeles van iluminando de a poco el mapa de la ciudad, y también el mapa del país, y también el mapa de la tierra. Quiero que hagas ese ejercicio y te imagines, eso es la gloria de Dios llenando la tierra, así como el mar cubre todo el planeta. Como si fuese un mar, ¿no? Extendiéndose. Dice la Biblia que eso va a suceder. Pero quiero que por sobre todas las cosas te veas a vos como uno de esos píxeles encendidos, que te veas a vos como una de esas luces que se enciende. Claro, cuando todo esté encendido, ¿quién podrá saber cuál es mi luz, cuál es la tuya? No importa, eso no importa. Lo que importa es que todo se llene de luz y que la tierra entera conozca del amor de Jesucristo. Tenemos que multiplicarnos. Por favor, tómate tiempos esta semana para pensar en esto. Empezá a llenar tu mente de pensamientos de crecimiento, de multiplicación, de predicación. Ustedes jóvenes, los focalizados, los HDs, los adolescentes que tienen esas pilas que pudimos ver ahí en esos videos, empiecen a generar ideas para predicar el Evangelio. Con las limitaciones que tenemos hoy, yo sé que algo el Señor pondrá en su corazón. Y aunque no nos dejen salir donde querramos o cuando querramos, o aunque no nos dejen estar con toda la gente que querramos, no importa. Pero empezá a habilitar tu mente para que el Espíritu Santo pueda entrar ahí y ponga ideas creativas y generes un diseño evangelístico, un diseño multiplicador. Y que en los próximos días, no hablo de los próximos años, los próximos días encuentren a esta congregación multiplicándose. Que Dios te bendiga y te use para multiplicarte.